El desconocimiento de Colombia, hablando en el ámbito de la educación, se debe en buena parte al desinterés que los intelectuales colombianos han tenido por su nación y su historia. Aislada casi siempre en Bogotá, en pleno centro del país, a unos 2.600 metros de altura, su élite vive más bien a la hora de New York, París o Londres, que a la hora colombiana. La élite vuela con facilidad hacia destinos prestigiosos mientras teme recorrer las carreteras que la llevarían a conocer su propia nación. Se alimenta de referencias cosmopolitas y urbanas, pero desconoce los barrios populares de sus ciudades y, con mayor razón, el mundo rural que la circunda. Hell, 1987. Hey, bienvenidos a este primer episodio de Charlas Geográficas. Hoy estaremos hablando de educación rural en Colombia, las problemáticas que este tema tiene. Y estoy muy emocionada de poder tenerlos acá y que estén escuchando. Como saben, estas charlas tienen un invitado muy especial y está aquí. Hola, Pa. Saluda. Hola hija, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy emocionada de este primer episodio. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué te parece la primera frase, esa de Aline? Pues una frase bastante dura porque está bien que queramos conocer el exterior, pero yo pienso que primero debemos conocer nuestro país. El hecho de estar tan enfocado solamente en lo de afuera hace que perdamos nuestra identidad y también hace que perdamos nuestra visión de los problemas que tienen nuestros semejantes, a quienes podemos y debemos ayudar. Total, sí, y es precisamente, creo yo, esta frase, por eso me pareció tan importante ponerla, porque sí, considero que esa es la que encierra toda la investigación que Aline hace. Ella considera en su libro que es importante estudiar la historia que ha tenido la educación en Colombia, el recorrido que ella hace es desde 1918 hasta 1957, pues resaltando esta gran problemática de una educación débil y pues en la ruralidad, que se debe al desconocimiento de la geografía y formas de vida de los pueblos y sus habitantes, porque al desconocerla pretendemos implantar reformas educativas a poblaciones que carecen de sustentos básicos. Al analizar el comportamiento de nuestra sociedad y el pasar de los años, podemos encontrar que nuestra identidad e historia política marca lo que somos aún más de lo que pensamos. Según las investigaciones de Francisco Cajiao, que las hizo en el 2018, la entrevista del Banco de la República, en él resalta la necesidad de una Colombia alfabeta y que esta necesidad viene desde tiempos independentistas, más exactamente con el gobierno del general Bolívar, y llevado a cabo gracias a su gran enemigo declarado Santander, quienes en sus declaraciones en su tiempo instaban a un pueblo que supiese de letras para así acabar con las brechas de la desigualdad. Y aunque este concepto es una verdad universal, clarísima y irrefutable que todos sabemos, llevarla a cabo a políticas de reformas reales ha sido un proceso de décadas, de muchos, muchos años y lastimosamente lento. Hay que mencionar y resaltar la importancia de entender nuestra historia política para así conocer un poco los diferentes gobiernos e ideologías que nos han sometido y así sabemos lo que nos ha tocado sobrevivir como sociedad. Como finalmente lo diría Francisco José de Caldas, concluyendo su recorrido de la famosa expedición botánica por la Nueva Granada, él dice así: el conocimiento de la geografía es tan necesario al Estado como lo puede ser a un propietario el conocimiento perfecto de sus heredades. Y esta idea enlaza muy bien lo anterior que dijimos, esa necesidad tan grande que tenemos todos de conocer la geografía que nos rodea para así entender las formas de vida y solucionar así esta gran problemática de la que habla Lynn. Ese sería el primer punto que queremos resaltar aquí, el desconocimiento por el territorio colombiano, en especial la ruralidad. Y entre estos ahí tenemos tres puntos. El segundo serían las brechas tan grandes que existen en los niveles de educación entre los niños de Colombia. Si es difícil en las ciudades urbanizadas, lo es mucho más en poblaciones rurales. Según el programa del Proyecto Es Colombia, presentado muy recientemente en el canal Caracol, el experto en educación, Julián de Subiría, pone en términos de deserción escolar en el país
así. En el campo colombiano, de cada 100 niños que ingresan a primero de primaria, solamente 40 terminan el primer ciclo escolar, solamente 20 ingresan al bachillerato, y mientras que solo 5 culminan la educación básica. Son unas cifras realmente lamentables. Únicamente el 5% de los niños del campo colombiano terminan la educación básica. Por historia, la familia rural ha tenido un fuerte patriarcado en su mayoría, que se ha venido suavizando, entre comillas, con el tiempo, según la autora Diana Elvira Soto, Historia de vida de maestros a mediados del siglo XX. Gracias a la Constitución del 91, donde por primera vez se concibe la idea de divorcio en Colombia sobre el papel, la mujer que antes era fuertemente dominada por la figura paterna o algún dominio masculino sobre ella, por supuesto esto concebido bajo ideas de costumbre y culturas de la sociedad. Si corría con mala suerte, su destino era una vida sin estudios y forzada al hogar. Así es, lastimosamente ha sido una cultura que ha venido con fuerza, que hasta ahorita nos estamos dando cuenta del gran error y de que las cosas pueden cambiar. El campesino promedio no solía convencerse muy fácil de la utilidad de los estudios en los niños y las niñas, más allá de los conocimientos básicos del campo. Esta era una lucha diaria con la que se enfrentaban los profes de antes y los profes de hoy en día, mostrarles a los estudiantes un futuro más allá de sus limitaciones. Vale, yo te hago una pregunta. A ver, ¿A qué se debe esta gran falencia en la educación del país? pues es una gran pregunta porque pues ya hablamos un poquito acerca de una de estas grandes falencias que es la deserción escolar, pero esta tiene unos motivos, ¿no? Y hay que resaltar las grandes distancias que tienen que recorrer los niños en el campo para lograr llegar a sus colegios. Según de Subiría, la mayoría de ellos demoran entre 1, 2 y hasta 3 horas en llegar a sus respectivos colegios. El 50% de los colegios en el campo no tienen sino hasta quinto de primaria, donde el analfabetismo de los pueblos alcanza hasta un 12% en pleno siglo XXI, lamentablemente. Entonces, muchos factores son los que causan esta gran falencia en la educación de nuestro país. Si no es la deserción, son las pocas oportunidades que tienen los chicos de no tener un colegio cerca a sus hogares, además de que universidades no hay, si ni siquiera hay bachillerato completo en la mayoría de los colegios. Toda esta situación nos conduce a una realidad muy triste, como dice el educador Julián, que viendo la situación de escolaridad rural, quien nace en el campo vive pobre, o en otras palabras, la gente llega lejos por la cuna en la que nació. Todo esto nos lleva al tercer punto, a la tercera idea clave que queremos resaltar aquí, que es qué papel juega el Estado en las reformas educativas de hoy y cómo se ven reflejados los recursos destinados a la educación en el campo. Esa, digamos que es la gran pregunta de todos nosotros. ¿Para dónde se van los recursos que todos damos a la educación de Colombia? Pues vale, imagínate que este año la Fiscalía imputó cargos a funcionarios que representan el proyecto PAE en el país. El proyecto PAE es el Programa de Alimentación Escolar, quienes en sus funciones presentaban irregularidades en precontratos, sobrecostos en recursos destinados a la alimentación de los niños y niñas que reciben esta ayuda por parte del gobierno y que pertenecen al sistema educativo público. Además, la calidad de los productos era muy dudosa y hubo irregularidades también en las raciones. Entonces eso sería un poco las falencias que presentan esta problemática y las causas de la deserción tan grande. Todo esto es lamentable y la verdad no tiene nombre. Según un informe presentado el 7 de diciembre por televisión, es en el Atlántico, Magdalena, Sucre y Huila donde más se presentan este tipo de corrupción e irregularidades en el programa, desfavoreciendo siempre a los más vulnerables, que además de las limitaciones que presentan ya los hogares de la periferia, se les suma este hecho que es realmente lamentable. A estas alturas de la vida realmente no hace falta recordarle a estos políticos que se aprovechan de la necesidad básica que tienen todos los niños en su alimentación y nutrición, ¿no te parece, Vale? Sí, es verdad. Y
De esa buena nutrición y alimentación de los niños depende su sistema cognitivo y emocional para alcanzar el mayor potencial al momento de estudiar. Esto es algo más que obvio. Sí, así es. Finalmente, solo queda una pregunta que hacerse y es ¿qué desarrollo colectivo de un país puede salir de todo esto? Es así como lo resalta Álvaro Andrés Rivera en su investigación de la Escuela Rural y Construcción de Ciudadanía, donde presenta que además de el claro olvido estatal, a estos problemas de la ruralidad se le suman problemáticas internas, problemáticas externas también de conflicto armado. Son estas las grandes falencias que proporcionan grandes deserciones en la escuela rural. La corrupción que enfrentan las poblaciones por el olvido estatal es realmente decepcionante y ni hablar de la insatisfacción que se siente al saber que las pocas ayudas destinadas no llegan, que quedan a medio camino favoreciendo siempre a los más privilegiados, que los que son responsables de distribuirlas se pasan la pelota entre ellos y no responden a las necesidades de las poblaciones. Es cierto que el Estado es el que mayor responsabilidad tiene en la educación de todo el país y particularmente de lo que estamos hablando de los niños y pues también los grandes del campo colombiano. Es allí donde está el mayor olvido del Estado. Pero nosotros también como individuos podemos aportar nuestro granito de arena, como se dice, para contribuir a la educación de los niños colombianos. No solamente como contribuyentes con nuestros impuestos y demás que nosotros pues confiamos, estamos seguros de que esto se va a ir al destino que inicialmente fue dispuesto para estos aportes. También lo podemos hacer visitando nuestro campo. Esto pues también impulsaría la economía del sector rural en nuestro país. Ujú, sí. Y cada vez que vayamos a nuestro campo podemos motivar a las personas para que se eduquen de una u otra forma. A veces nosotros necesitamos motivación para tomar decisiones. Motivar a estas personas para que se eduquen, mostrarles lo bonito que es aprender. Y esto va para grandes y chicos. Esa es la forma en que podemos aportarle a nuestros campesinos para su educación. Llevar la universidad, llevar las instituciones públicas y de calidad al campo es la gran necesidad y la problemática que debe estar en las mesas de gobierno. Em, pero aún así hay algo que no cae y son los sueños de todos estos niños y niñas del campo que sí quieren seguir estudiando, que quieren sacar adelante lo que para ellos es importante, su casa, su campo, y que la escuela no se convierta en algo de las ciudades, sino que se convierta en algo del campo. Ese es el gran sueño. También queremos resaltar en este episodio la labor de los educadores, que realmente son héroes, porque todo su esfuerzo se ve en estos sueños que los niños reflejan, en esas ganas de salir adelante y darles las gracias a ellos por su gran labor. No siendo más, llegamos al final y gracias por escuchar.